días. Muy buenos días, Javier. Primero, lo que queremos entender es qué está pasando. Es decir, tenemos una evidente alza de precios de los combustibles, pero están subiendo todos los precios. ¿Cuánto de lo que está pasando tiene que ver con la guerra en Ucrania y cuánto es atribuible a otros factores, desde tu punto de vista? Bueno, antes que se iniciara la guerra, el precio de los alimentos a nivel mundial estaba creciendo en un porcentaje muy elevado. Y muy elevado porque el año pasado el porcentaje terminó en alrededor de un 28%. Alimentos, ¿no? El mes de enero bajó un poquito, se inició el tema del conflicto y el precio de los alimentos a nivel mundial no ha continuado su crecimiento y lógicamente si es que se incrementan los precios de los alimentos, hablo de trigo, maíz, soya, aceites, no, evidentemente se va a incrementar el precio del pan, el pollo, etcétera, etcétera. Por otro lado, si se incrementa el precio del combustible a nivel internacional, acuérdate, el año pasado estaba en $50 el barril, ahora está en 120 el barril, esto determina, ¿no?, que suban los precios de los combustibles y por lo tanto no sube la inflación. Ante tu pregunta, ¿qué porcentaje es local y qué porcentaje es internacional? Yo creo que en este momento un 65% de la inflación es internacional y un 35% es local. ¿Y cuánto en esto hay de especulación? Es decir, porque hay casos en los que como que no tienen lógica, ¿no es cierto? Ya ha habido, o sea, como que no hay una correspondencia entre lo que suben algunos alimentos y la inflación o la subida de los combustibles y de los fletes. O sea, da la impresión de que hay alguien que está aprovechando de las circunstancias, ¿no? ¿O no? Bueno, en una economía de libre mercado suele ocurrir esto. Subió el año pasado de manera considerable el tipo de cambio y lógicamente la inflación se vio afectada en un 50% por la incertidumbre política que determinó que el tipo de cambio subiera de una manera decisiva. Hoy en día el tipo de cambio ha bajado y tú podrás observar que precios de medicinas, por decir algo, que están vinculados al tema del tipo de cambio no han bajado absolutamente nada. Cuando estamos desde el 14 de enero con un tipo de cambio hacia la baja. Por lo tanto, sí, siempre hay una especulación y es un tema que hay que presionar los que comentamos acerca de la economía para que no los precios, sobre todo en las medicinas o aquello que está vinculado al tipo de cambio, tenga que bajar, porque allí no hay ninguna relación ni con la guerra, ni con el combustible, y los precios de las medicinas están por las nubes, ¿no? Claro, ahora, el problema es que hay un impacto significativo en precios de productos que son de altísimo consumo. O sea, por ejemplo, en los últimos días ha habido muchas quejas sobre la subida del precio del azúcar. Ha subido el precio de todas las harinas y derivados, ¿no es cierto? Ha subido el precio del pollo, que son productos de uso cotidiano, que son parte de la dieta peruana, por así decirlo. Y ha habido, pero también había un problema con las verduras, que en realidad estaría asociado a ¿qué? A la subida del combustible. Pero, ¿cómo enfrentas esta situación? ¿Qué harías tú si tuvieras el poder para tomar decisiones, Javier? Yo creo que en una economía abierta como la nuestra, lo único que queda es presionar desde el punto de vista del consumidor para que los precios empiecen a regresar a sus estados pertinentes. Ojo, algunos alimentos, como te he comentado hace un momento, por el conflicto, no han subido de manera considerable. Y repito, trigo, maíz, oleaginosas, soya, aceites, esos han subido de manera considerable a nivel mundial. Si bien es cierto, han subido a nivel mundial, exitosa, se presenta un aspecto que es favorable a la economía peruana,
el tipo de cambio ha bajado. Tenemos un tipo de cambio de 4.2, casi 4.3 y ha bajado hasta un nivel de 3.77. Entonces debería de haber una compensación por el tema del tipo de cambio. En el tema de los alimentos se presenta un inconveniente, que los principales fertilizantes proceden de Rusia y en una situación de conflicto, lógicamente, los precios de los fertilizantes que el año pasado crecieron 100%, este año podrían crecer en porcentajes mayores. Entonces allí tienes una afectación de los fertilizantes sobre los alimentos y hace que evidentemente el alimento final llegue más elevado al productor final. Y en el tema del combustible, pues yo no te puedo decir ahí absolutamente nada. Mientras el conflicto continúe, el tema del petróleo seguirá lamentablemente subiendo y no vas a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Con el tema de la gasolina, que costaba 11 soles un tipo de gasolina y hoy día estás pagando 21 soles por ese mismo tipo. Prácticamente está en el doble. Pero ha sucedido que el barril Brent estaba en 50 y ahora está en 120. Claro. Por lo tanto, ha subido al doble. Ahora, Javier, sobre ¿qué impacto tiene este tema de que Standard & Poor's haya bajado el rating, la calificación crediticia del Perú? O sea, porque nos han pasado de triple B más a triple B, o sea, nos han bajado un grado, ¿no es cierto? ¿Qué implicancia puede tener esto? Porque primero explicar qué significan estos ratings de calificación, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Cuán confiable eres como destino de inversiones y de crédito, no? Existen 3 clasificadoras de riesgo a nivel mundial que son las que miden la clasificación del riesgo crediticio de países, de instituciones financieras y de grandes empresas. Una es Fitch, otra es Moody's y otra es Standard & Poor's. No, por la incertidumbre política que ha generado este país, no, desde el año pasado, repito, desde el año pasado, todas las clasificadoras de riesgo nos han bajado un peldaño. Y un peldaño es un trabajo que ha costado francamente más de 25 años, no de comportarse bien un país. Chile y Perú eran los países que mejor clasificación de riesgo tenían. Un peldaño, tú dices, no es nada, pero un peldaño, ¿qué significa? Como tú bien dices, que las deudas del Perú van a ser más caras, es decir, se va a pagar una mayor tasa. Segundo, que a la hora de levantar financiamiento o captar recursos, el Perú va a ser más caro, ¿no? Y también afecta, ¿no?, a las instituciones financieras, porque también las instituciones financieras, ya que califican no muy bien al Perú, la califican a la institución financiera y eso hace que los créditos sean más caros. Al hacer que los créditos sean más caros, evidentemente habrá menor inversión local y también habrá menor inversión de extranjeros en el Perú. Por lo tanto, es un tema muy importante. Repito, Chile y Perú eran los países que tenían la mejor clasificación de riesgo y las 3 instituciones ya nos deterioraron en un peldaño. Esto tiene que entenderlo el gobierno, ¿no? Y es que la incertidumbre política sigue, tú lo decías antes que yo iniciara, si es que colocas en determinados ministerios a personas que no conocen de la gestión de un ministerio, pues eso lo toman, ¿no?, las clasificadoras de riesgo para denominar incertidumbre política. Una de las razones por que la Standard & Poor's bajó un peldaño fue por el tema de las AFP. No sé qué les pasa, ¿no?, a los peruanos de no pensar que la AFP es una extraordinaria alternativa para que los viejitos vivan relativamente bien, ¿no?, cuando sean viejitos, ¿no?, y que su ahorro
eso de tratar de destruirlo no es lo peor que pudiera suceder. Pero Chile, sí. El presidente chileno ha dicho que las AFP van a continuar. No, si es que seguimos presentando propuestas desde el Ministerio de Trabajo para eliminarlas, lo único que va a hacer es que los peldaños de clasificación de riesgo de Perú sean menores, y de esa manera no va a venir ningún inversionista a colocar sus recursos en el Perú. Por favor, escuchen, ¿no? Y no deterioren más. No es un tema el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, es un tema del Ejecutivo. Claro, por favor. Claro, pero tú dices, este es el tema de las AFPs es súper polémico, ¿no? Porque el problema, para empezar, es que los viejitos tú les dices exitosa. Hay que cuidar el futuro cuando su problema es el presente. ¿Qué haces si no tienes dinero para comer, para pagar tus obligaciones más elementales? Y tienes un fondo que será para cuando te jubiles, cuando tu problema es qué come tu familia hoy. Entonces la AFP aparece como una alternativa y eso ha generado la cadena de retiro. Ahora, lo otro también ha sido hasta qué punto el sistema de las AFPs te garantiza pensiones de jubilación dignas, ¿no? Cuando, en fin, pero eso es toda una controversia que tendría que resolverse con una total reforma del sistema de pensiones, ¿no? Que combine todos los elementos existentes, ¿no? Recogiendo... Yo estoy de acuerdo, tiene que haber una reforma, porque no puede ser que las AFP ganen y tú pierdas y ganes. Entonces, es un tema que lógicamente tiene que trabajarse, pero si es que no existe una modalidad de jubilación para los viejitos, el Estado tiene que ponerla, como sucede en Europa. Entonces, la idea de este sistema es un sistema de que tú usas el ahorro que tú realizaste durante el transcurso de tu vida, ¿no? Pero es un tema, como tú bien dices, que hay que trabajarlo intensamente, pero ha sido una de las razones por las cuales Standard & Poor's nos ha bajado un peldaño. Ya lo había hecho antes Moody's, ya lo había hecho antes Fitch, y ahora las tres ya nos bajaron, ¿no?, el nivel de calificación, y eso, repito, afecta evidentemente al desenvolvimiento de la economía peruana. Javier, te agradezco muchísimo por esta comunicación, ha sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días.